En su llama mortal, la luz te envuelve. Absorta, pálida, doliente, así situada contra las viejas hélices del crepúsculo que en torno a ti da vueltas. Muda, mi amiga, sola en lo solitario de esta hora de muertes y llena de las vidas del fuego, pura heredera del día destruido. Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro, de la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma. Y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas, de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacidos se alimenta. Oh, grandiosa y fecunda y magnética esclava del círculo que en negro y dorado sucede, erguida, trata y logra una creación tan viva que sucumbe en sus flores y llena es de tristeza. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Literatura Visión. Estamos hoy, septiembre 13 de este año 2021. Y como siempre, me acompañan María Josefa y Aurea. Saludos. En un programa que va a ser súper especial. Un programa que podíamos considerarlo como de lujo en el día de hoy. Que tenemos grandes sorpresas y grandes cosas, por supuesto, que vamos a presentarles, que hemos estado trabajando para ustedes, de manera que sientan que este programa es especial, hecho para cada uno de ustedes. Así es que damos la bienvenida a todos nuestros amigos, a todos nuestros compañeros de trabajo en cualquier parte del mundo, y comenzamos en esta tarea de Literatura Visión. Como habrán visto ya, habrán escuchado el poema número 2 de don Pablo Neruda y recitado, como siempre, por Joan Mora. Así es que con este poema damos la bienvenida al programa de hoy. Seguimos en el ciclo de la filosofía y la poesía y vamos caminando, dejamos el siglo XVII en la semana pasada y seguimos en avance hasta que completemos este ciclo de la poesía en este mes de septiembre. Entonces, consideramos que de filósofos y poetas debe decirse lo que Hölderlin expresó en unos versos célebres y dijo en esta forma: juntos están los más amados en las más separadas montañas. En poesía se destaca en primer plano de la composición la musicalidad de la expresión verbal y escrita, las medidas del tiempo, los ritmos, la rima interna y externa, la elaboración de materia fónica, el brotar de las imágenes a través de exposiciones vocales puntuales van surgiendo del cráter lingüístico. Pero la poesía aspira, igual que la filosofía, a conocer, solo que con otras estrategias y recursos. En esta también se produce un escondido trabajo con la musicalidad de la expresión. También la filosofía precisa imágenes y escenarios. La materialidad de la escritura y de la palabra lo exige. La poesía puede proveerse de argumentos, de argumentación filosófica para suscitar su despliegue de imágenes, ritmos y rimas. Así, en los 4 cuartetos de Eliot, donde el unísono argumental de una lección filosófica sobre el tiempo
y muchos dioses como el mar. 4 cuartetos es el título con que reunió en forma de libro 4 poemas largos el poeta, dramaturgo y crítico anglo-estadounidense Thomas Stearns Eliot. Los 4 poemas habían sido publicados separadamente entre los años 1936 y 1942, siendo reeditados en 1943. Sus títulos y orden en el libro son los siguientes: Norton quemado, el primer libro, en 1936, Cooker del Este, en 1940, Los rescates secos, en 1941, y Pequeño Gidding, en 1942. Aunque algunos estudiosos prefieren su trabajo anterior, el propio Eliot y gran parte de la crítica han considerado siempre a 4 cuartetos como su obra maestra. Por otra parte, se trata del trabajo que le granjeó el Premio Nobel de Literatura en 1948. La obra es representativa del gran conocimiento que tenía Eliot del misticismo y la filosofía orientales y occidentales. Aunque se resisten a una caracterización fácil, cada uno comienza con una meditación, aparentemente en la localización geográfica citada en su título, sobre la naturaleza del tiempo y la trascendencia en algún aspecto relevante, teológico, histórico, filosófico, físico, y todo ello en relación con la condición humana. A la vez, cada poema se asocia a uno de los 4 elementos fundamentalmente clásicos, que son el aire, la tierra, el agua y el fuego. Los poemas están compuestos en muy especializado verso libre, muy característico del rigor artístico de su autor, aunque todos ellos encierran cortas composiciones rimadas de tipo trovadoresco, denominadas sextinas. Veamos ligeramente de qué tratan los poemas. En Norton quemado, una casa de campo de Gloucestershire que Eliot visitó en el verano de 1934, recrea el elemento aire. El poeta se pregunta por el significado de las cosas que pudieran haber sido y de las posibilidades perdidas. En Cooker del Este, un villorrio de Somersetshire, cerca del mar, figura el elemento tierra. Y tras citar el lema de la reina María Estuardo de Escocia, en mi principio está mi fin, se prolonga el inútil devaneo con el tiempo, su ignorada significación, enfocándose a través de una profunda disertación sobre la vida diaria, que acaba desembocando en el desencanto de la vejez y el conocimiento intelectual. En Los rescates secos, nombre de un grupo de islotes con un faro a lo largo de la costa nororiental del Cabo Ann, en Massachusetts, repite parecido procedimiento, pero centrándose en el elemento agua a través de sucesivas imágenes majestuosas del río y el mar. El pequeño Gidding, un pueblo de Huntingdonshire, conocido como una fundación religiosa levantada allí a principios del siglo XVII, el elemento fuego es el más reproducido de los cuartetos. Las imágenes se activan a partir de las propias experiencias de Eliot en la guerra como vigilante durante los bombardeos aéreos alemanes. Eliot basa su poética
en la teología, el arte, el simbolismo y la obra de figuras tales como Dante, San Juan de la Cruz, la escritora mística inglesa Juliana de Norwich, la comunión más profunda anhelada en Cooker del Este, la alusión a niños desamparados, a la enfermedad, la vejez y la ardua exploración que conduce al hogar, han de interpretarse inevitablemente como la trayectoria del peregrino a lo largo de su camino de perfección. Pero en filosofía, la relación se convierte por necesidad. Las imágenes, los sonidos, el repicar de las campanas que anuncia un tiempo anterior a nuestro tiempo de vida. Todo ello constituye el material verbal sin el cual no puede levantar el vuelo la voz siempre plural, siempre compleja, en que una propuesta filosófica unitaria y diversificada a la vez llega a articularse y desarrollarse. Entonces, dentro de este marco filosófico de la poética, ¿cuáles son los poemas más importantes de la filosofía? Varios poetas han escrito poemas sobre temas filosóficos y algunos filósofos importantes han expresado su filosofía en verso. La cosmogonía de Hesíodo y de la naturaleza de las cosas de Lucrecio son poemas filosóficos importantes. El género de la poesía épica también se usó para enseñar filosofía. Los filósofos han vuelto más de una vez a la poesía para, desde sus fuentes, reiniciar con mayor fuerza la tarea del pensar. Abarcando así esta temática, entendemos que si es cierto que se trata de dos lenguajes diferentes, por ejemplo, mientras uno busca con esfuerzo la unidad de la idea, el otro es un don que se recibe para expresar con gracia lo sensible, múltiple y cambiante. Y cambiante también. Sobre todo, estos surgen de dos actitudes diferentes, la que se pliega a un orden único y la que, desobediente y rebelde, lo rebate. Por eso, en tiempos revueltos, sean personales o colectivos, la filosofía desmonta su edificio de conceptos, se refugia en la interioridad y secretamente invoca a las musas para entonar sus versos. Este es el caso de Hegel y su poema Eleusis, escrito en agosto de 1796, justo antes de la partida de Hegel hacia Frankfurt, para desempeñarse como preceptor de los hijos de una familia acomodada. El poema está dedicado a Hölderlin, quien le consiguió el trabajo y había sido su amigo y compañero de habitación en el seminario de Tubinga, junto con el precoz Schelling. Frente a la fama avanzada ya por sus colegas, él era en aquel momento un perfecto desconocido que escribía sin trascender y aún no había llegado a su etapa especulativa. El reencuentro entre ambos jóvenes fue precedido por este poema místico y panteísta, en el que se recoge gran parte de las claves y temas compartidos en la época de convivencia estudiantil, muchos de los cuales ya habían fructificado en las obras de sus dos colegas. El título mismo constituye una secreta invocación revolucionaria porque los misterios eleusinos era una consigna de conspiradores y contemplativos utilizada por entonces en el sur de Alemania y de gran influjo en Hölderlin. El panteísmo implica una afrenta
a las enseñanzas teológicas recibidas en el seminario, que filosóficamente remite a Spinoza, pero aquí se expresa a través de esta irresistible admiración hacia la cultura griega clásica que imbuye a toda la generación de románticos, asociándolos a los ritos iniciáticos de Deméter. Eleusis era el centro de culto de esa diosa de la vida, la fertilidad y la agricultura, quien una vez al año, se reunía con su hija Perséfone, secuestrada por Hades tras su nacimiento. La peregrinación al santuario tenía por objeto celebrar la renovación periódica de la naturaleza y constituía la prueba suprema en la vida de los iniciados. Tras beber una pócima sagrada hecha de cebada y hierba silvestre, el éxtasis cursaba con temblores, vértigo y sudor frío, tras lo cual surgía una visión, acompañada de un sentimiento de cofradía o hermandad que poco a poco se transformaba en asombro y sobrecogimiento ante un resplandor que inducía a un profundo silencio. Bienvenidos seáis, oh elevados espíritus, altas sombras, fuentes de perfección resplandecientes. No me asusta. Yo siento que es mi patria también, el éter, el fervor, el brillo que os baña. Que salten y se abran ahora mismo las puertas de tu santuario. Oh seres que reinaste en Eleusis, borracho de entusiasmo captaría yo ahora visiones de tu entorno. Comprendería tus revelaciones, sabría interpretar de tus imágenes el sentido elevado. Oiría los signos del banquete divino, sus altos juicios y consejos. Gracias a la investigación de Albert Hoffman, hoy sabemos que tales síntomas corresponden a la experiencia alucinógena de ingesta del enteógeno, sustancia presente, por ejemplo, en el cornezuelo, un hongo parásito de ciertos cereales. Lo visto y sentido en aquella alucinación mística jamás podría ser comunicado, no solo por la inefabilidad de la experiencia, sino porque las leyes atenienses habrían criminalizado la revelación de lo sucedido en Telesterión de Eleusis. Era esta la gran sala santuario donde se consagraban e iniciaban. Era el gran misterio de Eleusis. Ya entrado en una época mucho más reciente, llegamos al siglo XVIII, donde la filosofía es considerada modernista. George A. Reyes aborda el tema de esta forma. Veamos, aunque sabemos que hay quienes piensan que entre la filosofía, que es la razón, y la poesía, que es la literatura, existe una enemistad acérrima que no puede ser solucionada ni disminuida, que se comprueba en el hecho de que esta última fue desterrada de la ciudad ideal por parte de Platón en su obra La República. En cambio, para otros, pareciera que la filosofía es sinónimo de poesía o viceversa. Por ejemplo, el materialismo filosófico como teoría de la literatura considera que esta enemistad no procede, ya que la literatura es el resultado de la razón humana y como tal es construcción humana que brota de la razón humana, en línea con el materialismo filosófico. En contexto académicos, la opinión generalizada es que durante el siglo XX y XXI, la filosofía francesa ha requerido de la literatura y de las artes en general para construir un pensamiento
En otras palabras, en esta filosofía, la literatura y las artes en general han servido no solo de tema u objeto de estudio, sino también de material para construir un pensamiento tanto crítico como creador. Ahora bien, si entre la filosofía y la poesía hay una relación en que ambas combinan la ciencia razón y la poesía literatura, esta relación también es analógica, con lo cual la poesía no resulta totalmente racionalista, ni intelectualista, ni totalmente irracionalista, ni sentimentalista pura. Esto es porque ella sabe unir esos opuestos, razón y poesía, en una dialéctica abierta más allá de la contradicción, encontrando la compatibilidad y la manera de hacer complementarios tales opuestos y sin que ellos pierdan sus características antagónicas. Por lo tanto, la poesía es concepto e imagen, pensamiento y lenguaje, que exige a la razón conocimiento, sin olvidar que es también musicalidad de la expresión verbal y escrita, y elaboración del material fónico. La filosofía, en cambio, es producto irreductible abstracto del intelecto o de la razón, aunque ciertamente también se sirve de la imaginación. La poesía, sus inicios como expresión literaria. Aunque sin olvidar los procedentes ya indicados, se considera a Aristóteles como el fundador de la retórica, tal y como ha llegado hasta nuestros días. Igual ocurre en el ámbito de la poética. Aristóteles es el primer autor occidental que concede autonomía a la poesía, literatura, al definirla como manifestación artística que se diferencia de otras como la música y la pintura, por el instrumento peculiar que emplea en sus creaciones, la lengua. En líneas generales, puede afirmarse que la poética es un curso que impartió Aristóteles sobre el arte de la palabra, lo que entonces se llamaba poesía y hoy denominamos literatura. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos piensan que la redacción es del mismo Aristóteles. Concepto de la poesía, entre paréntesis, literatura. Las ideas aristotélicas más importantes sobre literatura pueden resumirse en los puntos siguientes. La poesía, como todo arte, es imitación, usa la lengua de una forma peculiar y tiene unas pautas específicas de composición. Para Aristóteles, la imitación de la realidad que lleva a cabo la creación artística no es en modo alguno un calco total, sino una aproximación, una recreación verosímil. Para ilustrar este concepto de verosimilitud, señala la diferencia que hay entre el historiador y el poeta. Mientras el primero afirma está obligado a reproducir los hechos tal como han ocurrido, el poeta expone en sus obras lo que podría ocurrir a lo largo que podría haber ocurrido, es decir, lo verosímil o creíble, no lo verdadero. La poesía contemporánea, cambios y características. Ya la poesía aquí comienza a tener ciertas formas que la van a ir distinguiendo hasta estos momentos actuales. La poesía, como una de las expresiones artísticas más antiguas que ha desarrollado el ser humano, se caracteriza por su manifestación en forma de verso y en algunos casos también en prosa, es decir,
un conjunto de palabras que respetan ritmo y medida, y la expresión lingüística natural no sujeta a rima ni medidas respectivamente. Mientras tanto, la poesía contemporánea es aquella que corresponde a las expresiones de este tipo, que corresponde a los últimos 100 años, influida por las vanguardias de comienzos del siglo XX. La poesía contemporánea se diferencia sustancialmente de la poesía de tiempos añejos, porque se encuentra totalmente empapada e influida por las vanguardias que acaecieron al siglo pasado y que se caracterizaron por enfrentarse a las propuestas clásicas que dominaron la escena poética por largos años con respecto a la métrica y a la rima. En sentido general, y poniéndolo en palabras más simples, la poesía contemporánea se propone un mayor desenfado y experimentación, lo cual obviamente implicará salir de la metodología clásica y respetada durante tantos años, lo que significa el alejamiento de la métrica y de la rima bajo el privilegio del verso libre. Al alejarse de la métrica y de la rima, cuyos elementos tan característicos de la poesía desde sus comienzos, se privilegiará al verso libre y cada uno podrá tener el empleo libre de sílabas. También en materia de temas, la poesía contemporánea avanza y sale del encasillamiento, evocando entonces imágenes que se proponen avanzar más allá de la belleza tradicional. Así, la poesía contemporánea es considerada como una expresión artística que comienza a destacarse a partir de la segunda mitad del siglo pasado. De esta forma, una vez que logró independizarse de la llamada literatura de posguerra que imperaba hasta aquel momento, con el surgimiento de una nueva camada de poetas cuyos estilos marcaban ciertamente una abismal diferencia en cuanto a sus predecesores. Así, la poesía en estos primeros años adquiere una temática existencial, primando un sentimiento de vacío y de pesar, que la vida es absurda. Esta renovación, tanto en la forma estilística como en los contenidos, tuvo una gran influencia en los autores contemporáneos. En cuanto a los autores, muchos estudiosos consideran que es el modernista Rubén Darío quien hace de frontera hacia la poesía contemporánea, dados los cambios que introdujo con respecto a lo que se hacía en el siglo XIX. Igualmente, el chileno Vicente Huidobro es otro de los referentes para indicar la llegada de la edad contemporánea en este arte. Entre estas corrientes se encuentra el cubismo, el surrealismo y el expresionismo, cada una con sus particularidades, pero unidas en la búsqueda de un nuevo lenguaje artístico. Después de los años 50, la temática de la poesía contemporánea va cambiando con la aparición de nuevos autores y la lejanía del conflicto mundial. Una parte de los autores comienza a escribir una poesía comprometida socialmente. Mientras tanto, existe otra corriente que intenta escribir sobre el ser humano, sobre sus preocupaciones y valores, pero sin ningún tipo de relación con la política. Ya en una tercera etapa, cercana al nuevo siglo, aparece un grupo de escritores a los que se les denomina novísimos. Estos autores están bastante cercanos al surrealismo, y aunque su temática está muy centrada en el ser humano,
Las formas son totalmente rupturistas, con el abandono de la norma que había caracterizado la poesía durante siglos. Hay bastantes diferentes dependiendo de los autores, pero normalmente se marcan ciertos cambios que definen a esta literatura. Uno de los aspectos en los que cambia este tipo de poesía es en su estructura estilística. Como en el resto de los aspectos, se impone la libertad absoluta del artista. Mientras que tradicionalmente se respetaba una estructura interna muy racional, los contemporáneos comienzan a experimentar. De esta forma, los tiempos se mezclan libremente, no siendo ya obligatorio mantener un orden cronológico de lo que se relata. Todo queda a la imaginación del autor, aunque es cierto que eso provoca al lector mayor dificultad para comprender el texto. Esta libertad no significa que la poesía contemporánea no otorgue importancia a la forma. Al contrario, esa aparente falta de coherencia está buscada para lograr un efecto en el lector. Otro aspecto en la que se abandona el clasicismo es en la métrica. La poesía tradicional mantenía unos códigos que marcaban la métrica de cada verso. Incluso era una de las maneras de distinguir entre un tipo de poema u otro. La contemporánea abandona toda regla en este aspecto. Los versos no mantienen ninguna rigidez en su longitud, ni tampoco en el número de sus sílabas. Es cada autor el que decide cómo va a hacer cada verso, perdiendo sentido la antigua división entre, por ejemplo, alejandrinos o endecasílabos, que contribuía a identificar antes que el tipo de poema se encontraba el lector. Con las rimas ocurre exactamente lo mismo que con la estructura y la métrica. A pesar de haber sido durante siglos uno de los elementos distintivos de la poesía, los autores contemporáneos dejan de sentirse obligados a que aparezca. De manera que, en muchas ocasiones, los versos resultantes no tienen ningún tipo de rima, y cuando sí la tienen, no respetan las antiguas reglas sobre estas. Hasta aquí, la poesía se acerca a nuestra época actual. La próxima semana continuaremos la historia cronológica de la poesía. Espero les haya gustado con el mismo entusiasmo que lo hemos compartido. Uy, Dios, muchas gracias. Así lo hemos hecho. Bueno, me parece que sí, que estamos dando una buena instrucción sobre lo que es la historia de la poesía. Entonces ahora vamos con nuestro estimado y querido el doctor Luis Alberto Ambrogio, que mantiene el mismo concepto del análisis de la poesía en un ciclo que va a ocupar todo este mes, y en esta ocasión él nos va a presentar al autor Nicolás II Parra, un latinoamericano conocido como el antipoeta chileno. Ese es un trabajo excelente que nos trae el doctor y queremos compartirlo con ustedes. Adelante, doctor, bienvenido. Buenas tardes, doctor. Ya estamos. Buenas tardes, Rosalía. Estamos ya en la segunda semana y tenemos entendido que nos trae los análisis de estos poemas tan importantes para el estudio de la poética dentro de la literatura. Así es que le dejo el micrófono para que nos comente sobre un nuevo autor y un poema diferente para el análisis que va a hacer de este trabajo. Bienvenido y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y hoy
voy a compartir un poema del gran poeta o antipoeta chileno, Nicanor Parra, a quien tuve el gusto de conocer hace más de 50 años. Y el poema se titula Anti-Lázaro, y dicho sea de paso, siempre admiré precisamente su discurso antipoético y sumamente interesante. De hecho, una vez estaba escuchándolo en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile y me reía tanto mientras lo escuchaba que vino el director de la biblioteca y casi me echa. Dice, no puedes, estás haciendo tanto ruido. Y bueno, ni me había dado cuenta, pero es tan ingenioso, es tan ingeniosa su poesía. Este poema, Anti-Lázaro, lo publicó Nicanor Parra en 1981, una autopublicación en Gráfica Marginal, en Valparaíso. Fue el 13º trabajo de poesía publicado por Nicanor Parra. Lo publicó como un tipo de panfleto. Y al igual que otros antipoemas de Parra, como Descansa en Paz, que voy a compartir una estrofa de eso porque como que es una interesante secuela del poema Anti-Lázaro. Así que estos antipoemas como Murió el poeta y la muerte aborda el tema de la muerte, pero de una manera muy especial, al mismo tiempo lúdica y también sombría. Este poema fue incluido luego 5 años más tarde o 4 años más tarde en su poemario Hojas de Parra, cuyo, por supuesto, también título es muy significativo. Uno automáticamente piensa en las hojas de hierba de Whitman. Estas son Hojas de Parra, haciendo juego con su propio apellido, Nicanor Parra. Este es un poema que obviamente muy popular, reconocido, tal es así que 2 autores lo pusieron en una versión teatral. Uno es el actor Alejandro Goic, creó la obra de teatro titulada Anti-Lázaro, que fue interpretada por el actor Max Corbalán. Y también en el año, eso fue en el año 2000, en el año 2014, en el contexto del centenario de Nicanor Parra, porque vivió mucho más, varios años más que 100, Patricio Contreras, el gran admirador de la obra parriana, se puso en contacto con la gente de Nicanor Parra, Carmen Bassos, y allí solicitó los derechos del autor y creó su propia obra teatral titulada Patricio Contreras dice Nicanor Parra, y la publicó en una relacionada con una obra titulada Obra Gruesa. Bueno, voy a leer el poema antes que nada y después haré el análisis para que, digamos, ustedes ya sepan, digamos, a qué me estoy refiriendo. Anti-Lázaro. El Anti-Lázaro. Muerto, no te levantes de la tumba. ¿Qué ganarías con resucitar? Una hazaña y después la rutina de siempre. No te conviene, viejo, no te conviene. El orgullo, la sangre, la avaricia, la tiranía del deseo venéreo, los dolores que causa la mujer, el enigma del tiempo, las arbitrariedades del espacio. Recapacita, muerto, recapacita, que no recuerdas cómo era la cosa. A la menor dificultad la explotabas en improperios a diestra y siniestra. Todo te molestaba. No resistías ya ni la presencia de tu propia sombra. Mala memoria, viejo, mala memoria. Tu corazón era un montón de escombros. Estoy citando tus propios escritos.
y de tu alma no quedaba nada. ¿A qué volver entonces al infierno de Dante? Para que se repita la comedia. ¡Qué divina comedia! Ni qué 8 cuartos, voladores de luces, espejismos, cebo para cavar lauchas golosas. Eso sí que sería disparate. Eres feliz, cadáver, eres feliz. En tu sepulcro no te falta nada. Ríete de los peces de colores. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? ¿Quién no va a preferir el amor de la tierra a las caricias de una lóbrega prostituta? Nadie que esté en sus 5 sentidos, salvo que tenga pacto con el diablo. Sigue durmiendo, hombre, sigue durmiendo, sin los aguijonazos de la duda. Amo y señor de tu propio ataúd, en la quietud de la noche perfecta, libre de pelo y paja, como si nunca hubieras estado despierto. No resucites por ningún motivo, no tienes para qué ponerte nervioso, como dijo el poeta, tienes toda la muerte por delante. Muy interesante este poema, incluso el lenguaje, muy chileno, en el modo coloquial de expresarse Nicanor Parra. Y hay otra serie de elementos que voy a compartir. Por ejemplo, es interesante la influencia del Nuevo Testamento en la poesía de Nicanor Parra, desde Cristo de Elquí, y siempre muchos poetas participan de algún modo ciertos personajes evangélicos, como por ejemplo en este caso obviamente Lázaro de Betania, el resucitado hermano de María y Marta, cuya historia es narrada en los evangelios según San Juan. Y famosa es la sentencia levántate y anda, que antes vimos en el contexto del poema Masa de Vallejo, y acá lo estamos viendo pero en forma contraria en el poema de Nicanor Parra. Levántate y anda, Jesús le ordena al muerto Lázaro una vez que ha hecho retirar la losa de su sepulcro. Esta sentencia forma parte de uno de sus artefactos visuales, donde su significado parece más bien un levántate y actúa, en el contexto del Evangelio. Aquí, por supuesto, es anti-Lázaro, o sea, todo al revés. Es cómo Nicanor Parra recupera el episodio bíblico con una viveza extraordinaria, aunque por supuesto se pone del lado opuesto de la resurrección. Le dice que no, que para nada. Su voz poética le pide a Lázaro, más bien a un muerto cuyo nombre en realidad no se especifica, que no se levante de la tumba, que no resucite, que sea feliz en su sepulcro. Y es interesante el otro referente del poema, que la vida terrenal es considerada el infierno de Dante, como lo dice en una de sus estrofas. Y hay gente que ha interpretado todo este infierno como si fuese realmente la vida terrenal, en el contexto de que Dios hizo el mundo en una semana plagado de enigmas y arbitrariedades, de dolores, orgullo, sangre, avaricia. Y entonces, ¿para qué resucitar? Sería la pregunta lógica. Y por ello le insta al muerto a que no se levante, sino que más bien disfrute del amor que le profesa la tierra y siga durmiendo tranquilo al amparo de los líos y de las cosas negativas de este mundo. Por eso le dice, sigue durmiendo sin los aguijonazos de la duda. Amo y señor de tu propio ataúd, en la quietud de la noche perfecta, libre de pelo y paja, como si nunca hubieses estado despierto. No resucites por ningún motivo, no tienes para qué ponerte nervioso. Como dijo el poeta, tienes toda la muerte por delante. Una querida amiga y colega de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, Marlene Gottlieb, que es profesora,
en la zona de Nueva York. Ella es una especialista en la poesía y la escritura de Nicanor Parra, y precisamente la enfoca a su poesía y a este poema en particular dentro del género literario desarrollado en el siglo XIX por los poetas ingleses Robert Browning y Alfred Tennyson. Es el que llama monólogo dramático, y así, digamos, este poema lo estudias desde ese punto de vista, en el cual la apertura de la poesía al lenguaje hablado cotidiano y a la actualidad, una claridad sintáctica y léxica, y la sustitución del sujeto lírico romántico por un personaje que cada vez se va alejando del yo empírico del poeta. Todas esas son las características del monólogo dramático, en este caso antipoético, que comienza con poemas, máscaras, autorretratos, en el que el hablante se puede confundir y hasta identificar con el poeta. Hay varios poemas que se destacan en este género del monólogo dramático, pero especialmente esta, que es el Antilázaro, y el Cristo del Quí, que es a la vez un personaje contradictorio e independiente del poeta. Como dije anteriormente, en el libro Hojas de Parra, que por supuesto en sí recalca, como lo hice notar, la doble entente antipoético, son páginas del poeta Parra y a la vez hojas que tapan lo que no se debe ver. O sea, esa es la viveza del título. En este libro, precisamente Hojas de Parra, tiene, según Marlene, varios monólogos dramáticos, y ella destaca en este sentido dos, específicamente el Antilázaro, que acabamos de leer, y Descansa en paz. Así, Parra vuelve a personajes no demasiados distintivos o individualizados. Se trata de personajes algo genéricos que desmitifican ciertas historias o conceptos populares. Por ejemplo, en su lenguaje, como dije anteriormente, bien coloquial, bien chileno, en el Antilázaro le pide que no resucite, ya que la vida era desastrosa y no tiene ningún sentido repetirla. Y estos son los versos, con esa gran referencia mítica. ¿A qué volver entonces al infierno de Dante para que se repita la comedia? Y concluye, como lo leímos, lo escuchamos en el poema: no resucites por ningún motivo, no tienes para qué ponerte nervioso, como dijo el poeta, tiene toda la muerte por delante. Y es interesante porque en el segundo poema que le sigue al Antilázaro, que se titula Descansa en paz, y tomando esa frase retórica, y parece ser una especie de contestación y contraparte al primero, porque hace que su personaje, el cadáver, la cuestione y la ridiculice presentándose como un muerto vivo que se enfrenta con una serie de tribulaciones físicas con las que tiene que luchar en su muerte diaria. O sea, está cuestionando el dicho descansa en paz, porque, y acaso es solamente una estrofa de su poema. Dice, claro, descansa en paz, y la humedad, y el musgo, y el peso de la lápida, y los sepultureros borrachos, y los ladrones de maceteros, y las ratas que roen los ataúdes, y los malditos gusanos que se cuelan por todas partes, haciéndonos imposible la muerte. Bueno, yo creo que está gráfico. Es increíble lo gráfico, sí, y lo interesantísimo de estos monólogos dramáticos, porque son dramáticos, que nos presenta este antipoeta, este genio, para
ver las cosas desde otras perspectivas, y me parece que es interesante compartirlo en este contexto de la poesía y de la presencia de figuras míticas, bíblicas y situaciones, eventos, y cómo las vamos viviendo poéticamente a lo largo de nuestra vida y gracias a estos grandes genios escritores. Bueno, muchísimas gracias y los espero la próxima semana, el próximo episodio, con otro poema para ser analizado. Aquí estaremos. Muy bien. Va a ser un gusto. Seguro que sí. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, continuamos con el curso de este programa, que tenemos tantas novedades, cosas muy interesantes para ustedes. Y ahora nos acompaña, como siempre, en el segmento de los 5 minutos con la historia, nuestra querida María Luisa Aragón, que es embajadora cultural del Reino de España, de nuestra academia en este país de español, y nos trae el rey Alfonso X de Castilla y de León, llamado el Sabio. Adelante, María Luisa, con tus imágenes y tu historia sobre el Sabio. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es el rey Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León. Nació en el año 1221 en Toledo, hijo de Fernando III y Beatriz de Suabia, nieta del emperador de Alemania. Contrajo matrimonio con Violante de Aragón, hija del rey de Aragón, Jaime I el Conquistador. Cumplida la mayoría de edad a los 19 años, Alfonso utilizó oficialmente el título de heredero de infante y comenzó a ejercer actividades de gobierno en el Reino de León. Poco después afrontó diversas operaciones militares. Se destacó por su valentía y capacidad de mando en la conquista del Reino de Murcia. Fue el primer monarca castellano que utilizó las Cortes, reunidas por primera vez en León, en el año 1188, como instrumento habitual de gobierno. A las sesiones muy frecuentes en el reinado de Alfonso acudían los 3 estamentos: nobleza, clero y tercer estado, es decir, procuradores de villas y ciudades. El rey era legislador del reino y juez supremo, también el jefe del ejército y la cabeza de la administración pública, así como quien decidía la política exterior del reino. Alfonso no se limitó a aplicar las antiguas leyes, sino que fue un reformador legislativo. Alfonso decidió estrechar los vínculos con Francia, desposando a su hijo y heredero Fernando con una hija del monarca francés Luis IX, San Luis de Francia. La boda entre Fernando y Blanca de Francia se celebró en Burgos. El reinado de Alfonso destacó sobre todo en el orden cultural. Se le considera el fundador de la prosa castellana y de hecho se adoptó el castellano como lengua oficial. Sus profundos conocimientos de astronomía, ciencias jurídicas e historia lo llevaron a impulsar la organización de 3 grandes centros culturales que giraron alrededor de Toledo, Sevilla y Murcia. En Toledo quedó ubicada la famosa Escuela de Traductores. Junto a compiladores y autores originales, emprendió una gran labor de recogida de toda clase de materiales para la elaboración de libros, que el propio rey corregía y supervisaba. Otra importante faceta de su actividad fue alentar la creación poética, así como escribir poesía en lengua gallega. También por la obra literaria, científica, histórica y jurídica. De esto ya comentaré en mi próximo relato. Por cierto, muy interesante. Elevó al rango de universidad los estudios generales de Salamanca en el año 1254, siendo la primera en ostentar ese título en Europa.
Durante los últimos años de su reinado, su gobierno se vio afectado por un complejo conflicto sucesorio que se inició tras la muerte de su hijo Fernando, y en el que el propio Alfonso debió enfrentar a otro de sus hijos, Sancho IV, quien sería finalmente su sucesor. Alfonso X falleció el 4 de abril de 1284 en Sevilla a los 62 años de edad. Actualmente, una de las estatuas de Alfonso X el Sabio, obra de José Alcoberro Amorós, del año 1892, está ubicada en la escalinata de la Biblioteca Nacional de Madrid. La estatua representa al rey sabio sedente, entregando el código de las 7 partidas, siendo la intención del escultor destacar su valía intelectual y su condición de hombre sabio. En el frente del pedestal se lee Alfonso el Sabio. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Como anunciamos en el principio, queremos darle unos ciertos cambios al programa. Literatura Visión siempre trabajando para conseguir nuevas formas, asuntos interesantes y cambiando un poquito. Trae en el día de hoy un nuevo segmento que vamos a estar escuchando, viendo durante algunas semanas, que lo hemos titulado Apuntes Literarios. Este segmento lo va a llevar adelante el doctor Jaime Cossack, que es canciller del Reino de España, de este capítulo, y que viene a traernos el tema de la poética y la poesía. Vamos a darle la bienvenida a este nuevo segmento aquí en Literatura Visión, que va a dirigirlo el doctor Jaime Cossack. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles este espacio y voy a hablar en principio de poética y de poesía. En primer lugar, quiero destacar que las palabras del título son 2 términos diferentes. Por ejemplo, uno dice poesía y la gente se imagina que lo que digo se refiere a autores conocidos, los Machados, los García Lorca, Quevedo, León Felipe y otros tantos. En cambio, poética es un término teórico, es un sustantivo aplicable según las teorías más modernas a la narrativa, la filosofía, a la poesía misma o a las ciencias, tanto físicas o las llamadas humanísticas, la filosofía, el psicoanálisis y otros. Por ejemplo, el psicoanálisis es una renovada perplejidad ante lo irracional. Quiero decir que todas las ciencias generan una poética, una filosofía e incluso una filosofía, una ideología. También quiero decir que usaré narrativa y poesía en mis escritos, porque pienso que son registros de una familia literaria.
modo que la vara mística del destino queda desarticulada. La costumbre y el olvido son signos de integración en el organismo de reacciones psíquicas. Historias desconocidas y esenciales como el cuerpo que se manifiestan en efectos homogéneos, sentimientos en y acerca del cuerpo humano. Por ejemplo, la resonancia de la teoría psicoanalítica se aborda desde sus efectos, y sus efectos son la teoría freudiana. Quiero decir que desde cualquier filosofía o ciencia se desprende una poética. También de la ley de la gravedad, tan fundamental en la vida humana, tiene una potencia tan grande que para salir de ella han sido necesarias toda nuestra potencia. Tan grande que han sido necesarios todos nuestros signos de vida inteligente y todo el dinero del mundo. Tanto es así que tenemos tanta basura espacial porque son necesarios para salir de la gravedad del planeta, porque queremos saber si no estamos solos en el universo. El sentido y la dimensión humana, si lo que deseamos es comprender la repercusión dialéctica de las orígenes del pensamiento humano. Pero ahora vamos a escuchar, como siempre, en mitad del programa, un poema que también lo recita Joan Mora y se titula Hombre que mira al cielo, de Mario Benedetti. Póngale mucha atención a este poema porque está muy interesante, me encantó. Mario Benedetti es... Yo soy admiradora de Mario Benedetti. Dice cada cosa ¿Quién no? Que hay que oírla. Hay Bueno. que oírlas. Óyeme, este poema es muy importante. El hombre que mira al cielo. Escuchen. Adelante. Mientras pasa la estrella fugaz, acopio este deseo instantáneo. Montones de deseos hondos y prioritarios, por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado, que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Que cuando enfrentemos el implacable espejo, no maldigamos ni nos maldigamos. Que los justos avancen, aunque estén imperfectos y heridos, que avancen porfiados como castores, solidarios como abejas, aguerridos como jaguares, y empuñen todos sus noes
para instalar la gran afirmación. Que la muerte pierda su asquerosa puntualidad. Que cuando el corazón se salga del pecho, pueda encontrar el camino de regreso. Que la muerte pierda su asquerosa y brutal puntualidad, pero si llega puntual, no nos agarre muertos de vergüenza. Que el aire vuelva a ser respirable, y de todos. Y que vos, muchachita, sigas alegre y dolorida, poniendo en tus ojos el alma y tu mano en mi mano. Y nada más, porque el cielo ya está de nuevo torvo y sin estrellas, con helicóptero y sin Dios. ¿Qué les gustó el poema? Me encantó. Ese Y poema está tremendo. Además, déjame decirte que es muy conocido por todos los seres humanos. Por lo menos deberían saber que los seres humanos desde las primeras manifestaciones en este planeta Tierra han vivido devocionando el universo y mirando las estrellas. Pues vamos a continuar, porque se nos va el tiempo y vamos a seguir. Muy bueno el poema, muy buena la observación. Y entonces ahora, fíjense, hemos hecho algunos cambios. Y en esta ocasión vamos a presentar uno de los cambios que vienen a partir de este programa, que va a ser muy interesante porque es un reconocimiento que Literatura Visión está dando a todos los que han venido aquí a este programa, a todos los que pertenecen a nuestra Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y que han demostrado su entusiasmo, su apoyo a nuestra academia, que han demostrado su apoyo y su interés en sus comunidades al presentar estos trabajos tan bonitos que han traído aquí. Entonces, le dejo la palabra para que Literatura Visión haga el contenido de este nuevo segmento. Adelante. Gracias, Rosalía, por dejarme estrenar esto. Literatura Visión se complace en presentar el reconocimiento de la semana, un espacio para felicitar y reconocer la labor más sobresaliente de un capítulo directivo, ejecutivo, delegados o miembros. El reconocimiento de esta semana es para el capítulo Reino de España, muy merecido. Para su presidente, el doctor José Hoyo Rodrigo, por su labor de coordinación, organización y dirección en la fundación de este capítulo. Para su vicepresidente, doña María del Carmen Aranda, por la divulgación semanal en el espacio de la revista digital Otro Mundo es Posible, con entrevista para las delegaciones de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en España. Para su director general, junto a todo el equipo directivo que dirige, el doctor Juan Francisco Santana, por la labor de dirigir y mantener activos a todos los delegados, poetas y autores. Para su embajadora cultural, doña María Luisa Aragón, por los relatos históricos y culturales que enriquece cada semana este programa. Para todos, muchas felicidades. ¡Felicidades! Felicidades. Ya comeremos el cake. Bueno, ahora continuamos con los avances de la semana siguiente. En esta ocasión, María Josefa se hace cargo.
Literatura Visión se complace en ofrecer el próximo lunes 20 de septiembre, en primer lugar, a nuestro queridísimo Luis Alberto Ambrogio, que nos trae en su ciclo de análisis del poema a la autora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, con su magistral poema Hombres necios que acusáis. A la embajadora cultural del Reino de España, la licenciada doña María Luisa Aragón, con otro de sus relatos culturales e históricos. En los estelares, desde la Costa Rica, a nuestra presidente del capítulo de la ANLMI en ese país, la licenciada Montia Sancho Cubero. Y para finalizar la segunda parte del programa, quienes somos desde el capítulo del estado de la Florida. Los esperamos. Muchas gracias por anticipado. Gracias. Bueno, ahora vamos con los anuncios de Alba Learning. Adelante, por favor, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Ya vamos terminando, vamos llegando al final del programa del día de hoy. Esperamos que todos estos nuevos conceptos, nuevos segmentos les hayan sido de su agrado. Y vamos a presentar ahora en estos estelares al capítulo de la Florida, la directiva de la Florida que dirige la doctora Flor Ángel Báez, licenciada Flor Ángel Báez, y que es su presidente, por supuesto. Ella ha traído un programa muy interesante. Originalmente ella quiso presentarlos a toda su directiva, a todos los ejecutivos del grupo directivo que ella dirige, y también a todos sus delegados. Pero era una gran cantidad de presentaciones y se decidió dividirlo en dos partes. Y ahora se dieron los avances para la semana que viene, como ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es una diversidad cultural y literaria que este capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional está presentando en el capítulo de la Florida. Y ellos, los que vienen hoy en este primer grupo, son la licenciada Flor Ángel Báez, Necane Delenis, que es su vicepresidente, Ramiro Serna, y Julien Jiménez Malpica, Marixa Mejía, Mari Fernández y Gioconda Carralero, en este grupo con esta presentación tan interesante que trae. Bienvenidos a todos, y es un trabajo excelente lo que han hecho. También damos las gracias a Necane Delenis, que se ha hecho responsable de la preparación de estos videos. Adelante pues, y para finalizar,
tenemos también al final este poema que, como siempre, lo va a recitar Joan Mora y que lo escribió Antonio Gala. Y dice, su título es Atardeció sin ti. Con esto terminamos el capítulo de hoy, el episodio de hoy en Literatura Visión, y les dejamos con este gran trabajo que está haciendo el capítulo de la Florida, deseándoles un feliz fin de semana, una feliz semana para todos, y hasta aquí. Vamos por más, como siempre. Vamos por más. Nuestro agradecimiento a las conductoras del interesante espacio Literatura Visión, especialmente a nuestra honorable Presidente Internacional Rosalía de la Soledad, por invitarnos a participar en los episodios del lunes 13 y lunes 20 de septiembre. Flor Ángel Jiménez Báez, presidente del capítulo de la Florida de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Queremos darles la bienvenida al programa que hemos preparado con la finalidad de mostrar quiénes somos como diversidad cultural y literaria en la Florida, resaltando la fuerte presencia cultural de Hispanoamérica en esta parte de los Estados Unidos. Queremos ilustrar en la presentación diferentes escenarios representativos de nuestra cultura, lugares históricos, turísticos, museos y galerías de arte que nos identifican. Bienvenidos en nombre de los miembros directivos del capítulo y sus delegaciones. Un abrazo fraterno desde la capital del sol, Miami, Florida. Muchas gracias. Hola mis amigos, un placer poder hoy mostrarles algo de lo que significa la Florida en cuanto a esa amalgama de culturas, sabores y razas. Mi nombre es Nekane Delenis y formo parte de la directiva del capítulo Florida de nuestra querida Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en el cargo de vicepresidenta. Y ahora voy a compartir con ustedes lo que tenemos por acá. Estas cosas me encantan, pero hay que tener un poco más de destreza. Sin embargo, quiero contarles un poco que ya desde su origen la Florida se ha visto inundada por diferentes culturas y guerras por el dominio de sus tierras. Se desconoce el número de las diferentes etnias que habitaban en este territorio, aunque fueron muchas. Y como Bascalfín me llamó la atención de poder investigar un poquito de lo que era el Cayo Vizcaíno, el Key Biscayne que se llama, ¿no? Y me encuentro que existe un documento que data del 8 de junio de 1675 que ofrece más datos sobre el origen del nombre. Y es una carta escrita por el obispo español de Cuba, Gabriel Calderón, donde detalla su viaje por la costa de la Florida desde San Agustín a Cape Florida. Y ahí él menciona que hay muchas tribus, entre ellas menciona los vizcaínos, pero me llamó la atención porque ¿por qué un nombre vizcaíno? Y me pongo a hurgar un poquito más y me doy cuenta que mencionan a un vasco que quedó varado en la costa sur de la Florida por un ¿cómo se llama eso? Un naufragio, y se llamaba Pedro de Bustinsuri, que se le llamó como Pedro Vizcaíno. Y bueno, de ahí mencionan más y podríamos otro día hablar un poquito más de eso. Sin embargo, cuando mencionamos o cuando estudiamos la historia de la Florida, podemos observar cómo la influencia de los españoles fue tan importante desde 1498, cuando Vicente Llanes Pinzón y Américo Vespucio llegaron al lago de Chesapeake
Y luego, 15 años después, imagínense, en 1513, el 2 de abril, llega nada más y nada menos que Juan Ponce de León. Y cómo llegó, y fíjense, esto es un dato bien interesante. ¿Por qué se le llama la Florida? Porque ellos llegaron el día de Pascua a Florida, y por eso le puso el nombre de la Florida. Qué interesante, ¿cierto? Bueno, a partir de 1562 entran los franceses con los hugonotes que venían huyendo de Francia y reclaman Florida para Francia. Por supuesto, así sucesivamente, en las guerras que habían en Europa se las traen para acá, y entonces los franceses, los españoles, los ingleses siempre querían dominar esta zona, y finalmente en 1819 España se vio obligada a vender Florida a los Estados Unidos. Sin embargo, es durante el siglo XX que la diáspora de países como Cuba, Haití y otros del continente americano encuentran su refugio en la Florida, y más específicamente en la ciudad de Miami. Es así como nos encontramos con la pequeña Habana o Little Havana, el corazón de la diáspora cubana de Miami, que es lo que hace de Miami un destino cultural tan dinámico. El barrio se centra alrededor de la calle 8, una calle vibrante, llena de restaurantes de inspiración latina, panaderías, puestos de fruta, tiendas de cigarros, bares de ron, no podían faltar, y claro, galerías de arte y locales de música. Cada marzo, el barrio acoge el Festival de Música de la calle 8 para celebrar el Carnaval de Miami, con artistas de renombre encabezando las festividades. Cuando te acercas a Little Havana, también vas a poder empaparte del arte y la cultura local en galerías que existen aquí, como el Molina Fine Art Gallery. Y por supuesto, si te interesaría y eres un cinéfilo, puedes ir a ver una película independiente en el Teatro de la Torre, que data nada más y nada menos que de 1926. También tenemos el Cuba 8 Museum and Performing Arts, que es un espacio de galería y reunión donde convergen arte, música, danza, cigarros y no podían faltar los mojitos. Por supuesto, no podemos dejar atrás a la pequeña Haití o la Petite Haití, que es el principal barrio haitiano en los Estados Unidos. Los inmigrantes de la isla caribeña se empezaron a establecer en esta zona de Miami en los años 70, escapando de nada más y nada menos que de la dictadura de Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc. En aquel descampado a las afueras de Miami, donde se habían cultivado cítricos desde inicios del siglo XX, los haitianos fueron desarrollando su barrio hasta hacer de él un centro simbólico de su diáspora. Y ahí podemos encontrar galerías interesantes como Nina Johnson y Emerson Dorsch, que se han unido a instituciones de larga data como Little Haiti Cultural Complex. Por supuesto, hay un teatro donde se exhiben danzas folclóricas y afrocaribeñas, y no podía faltar la sabrosa, auténtica cocina haitiana y caribeña. Además de estos dos grupos étnicos, nos podemos encontrar con la gran herencia negra de Miami, y lo podemos explorar en el famoso Historic Overtown. Bien sea, como vemos aquí en esta foto que tenemos aquí, en el teatro lírico, o con un delicioso desayuno de comida soul. Aquí en este barrio de herencia negra podemos encontrar deliciosos restaurantes, y además su crecimiento y desarrollo cultural reflejó el despertar artístico del renacimiento de Harlem, bien interesante, de la década de 1930, y era un concurrido destino de entretenimiento conocido como Little Broadway. Aquí vinieron y visitaron y actuaron estrellas grandes como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald y Billie Holiday. No dejen de venir.
Podríamos seguir compartiendo todas las influencias que ha tenido esta ciudad, por supuesto, y por ejemplo, la influencia de más de 100 años de la historia judía en Miami Beach, los primeros visionarios, bueno, todas esas cosas. Eso es todo por ahora porque no tengo más tiempo. Me encantaría seguir conversando con ustedes de esta bien interesante ciudad. Quiero agradecerles su atención y desde la ALMI de acá, capítulo Florida, les invitamos a que nos visiten y disfruten no solo de sus exóticas playas de arena y aguas tibias, sino de la exuberancia de su vegetación, fauna y deliciosa experiencia culinaria. Bienvenidos a Miami. Y no se olviden, se habla español. Gracias por su atención. Hoy quiero contarles un poquito sobre este maravilloso lugar que me ha acogido en su seno y al cual orgullosa puedo decir que pertenezco. Yo soy Julián Jiménez, secretaria de la directiva del capítulo Miami, y quiero llevarlos de la mano a este recorrido que les mostrará quiénes somos. Miami, esta hermosa ciudad bañada de sol y mar, te enamora no solo por esa brisa suave de sal que te acaricia el rostro, te enamora por ese calor humano que mezcla un hola, un que hubo y un hello. Cuna de costumbres, de acentos y tradiciones. Ciudad que ha unido a miles de personas en un solo abrazo. Hoy esta ciudad viste sus mejores galas y camina despacio, con pasos seguros y pausados, por la enorme pasarela del arte. Y un movimiento literario comienza a abrirse camino y gana cada vez más fuerza. Son muchos los lugares que atesoran cada calle. Edificaciones suntuosas que saltan a la vista. Los que más llaman mi atención son estos, donde el olor a tinta y el susurro de una hoja de papel que se da la vuelta me atrapan. Librerías como Books and Books y Barnes and Nobles, cuyos pasillos están cargados de historia, narrativa y poesía. Ese lugar acogedor que ha abierto sus puertas a los autores de casa y vecinos, dándoles un espacio para hablar de literatura, abriendo paso a las presentaciones de libros, charlas, conferencias y los tan ya conocidos foros literarios de Fefitol, quien se ha convertido en una especie de hada madrina de la literatura en Miami. Books and Books, desde su fundación en 1982, ha servido de regazo para talleres, conferencias, grupos de lectura y de poesía, actividades para niños, presentaciones de libros, entre muchos otros. Se ha convertido a lo largo de estos años en un lugar de encuentro inspirador tanto para escritores como para lectores. Superando cada obstáculo que se le ha presentado, se yergue Barnes and Nobles, manteniéndose como la cadena de librerías nacional más grande de los Estados Unidos. Así que si buscas un lugar acogedor, apacible, pero que además te permita viajar a lugares únicos, tu destino ideal será Barnes and Nobles. Y de pronto te ves entre dos mundos, el real y el de fantasía, creyendo por momentos que no sabes dónde comienza uno y termina el otro. Entre sus grandiosas estanterías puedes encontrar libros para niños, adultos, ciencia ficción, libros de textos, audiobooks, libros en español, autores galardonados. También guarda un espacio muy especial para aquellos amantes de la música y el cine. Cuenta con una amplia variedad de actividades para todas las edades que hacen que cada visitante quiera regresar a este maravilloso lugar. Y si de literatura se habla, no podemos dejar de mencionar uno de los eventos más importantes que se celebra en Miami, la Feria Internacional del Libro. Este evento, que tiene lugar cada año en el mes de noviembre, reúne a miles de lectores que se adueñan de las calles buscando un nuevo ejemplar para su colección. Una oportunidad para conocer a los autores de tu preferencia y aquellos que se inician en el mundo de las letras. Pero lo que embellece la feria no es solamente la venta de libros, son las noches de lecturas y debates con destacados autores de Estados Unidos y del mundo. Las increíbles exhibiciones de manuscritos originales, primeras ediciones firmadas y otros coleccionables. Y qué decir del Callejón de los Niños, con sus obras de teatro, narraciones de cuentos, artes y manualidades, lecturas de autores de libros para niños. Todo esto nos lleva a afirmar que la Feria Internacional del Libro en Miami, desde su fundación en 1984, ha sido reconocida como el festival literario más fino del país. Una gran fiesta que acoge a autores, lectores y amantes del arte y la literatura del mundo entero. Y sí, eso somos. Somos mar, sal, arena, espuma que te moja los pies cansados de tanto andar.
Pero también somos lengua, diversidad, autenticidad, mestizaje. Y también somos ese abrazo cálido y ese cafecito apurado en las mañanas. Somos arte. Somos una historia contada por alguien en algún libro abierto. Somos todos y somos uno. Somos Miami, la ciudad que engalana la Florida. Hola, hola, cordial saludo, por aquí Ramiro Serna, muy contento de compartir con ustedes una reflexión sobre las inspiraciones culturales que podemos encontrar aquí en Florida. Y precisamente he estado reflexionando no solamente sobre el personaje que voy a hablar hoy, sino también sobre ese hecho de lo que es el componente cultural. Y yo creo que la cultura nace cuando el ser humano es capaz de cultivar, y valga la cacofonía, cuando el ser humano es capaz de cultivar sus pensamientos, sus ideas y principalmente sus sueños. Y es precisamente que esa reflexión me invita a pensar en el personaje del cual vamos a hablar en este momento. Me refiero a Walter Elias Disney, más conocido como Walt Disney, un hombre que nos deja un mundo de imaginación, de sueños, incluso un mundo de inspiraciones. Walter Elias o Walt Disney nace el 5 de diciembre de 1901 en una familia donde él es el cuarto de 5 hijos y vivían en unas condiciones, digámoslo así, relativamente precarias, ¿no? Su padre se enferma allí en Chicago, donde Walt Disney nace, y se tienen que mudar a Kansas, donde empieza a acompañar a su padre en labores como repartir periódico y otras actividades que lo llevaron a empezar a buscar la manera de generar ingresos desde muy pequeño. Ya por allá en 1919 ya trabajaba en un periódico del cual lo despiden precisamente porque no tenía imaginación, porque le faltaba creatividad. Un hombre que nunca se dio por derrotado. Creo que eso es una forma de uno cultivarse. Y en 1923 funda con su hermano los estudios de Disney Brothers Studios, y pues bueno, tampoco le fue muy bien con esa compañía, la cual pues, de alguna manera fracasa, quiebra, pero más adelante él insiste en seguir con sus componentes creativos y es precisamente en 1928 cuando crea un personaje o le da vida, por decirlo de alguna manera, a Mickey Mouse, pero a la vez, sin lugar a dudas, Mickey Mouse le dio vida a él también. Y eso genera obviamente un boom, una explosión bastante poderosa y significativa, y en 1930 empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos las caricaturas en los periódicos, que era una serie de unas cuantas imágenes con algún relato que era simpático, pero que también a la vez podía ser crítico de las situaciones sociales y políticas incluso del contexto de la época. Y eso obviamente que también fue contribuyendo de manera poderosa y significativa a que fuese siendo cada vez más y más conocido. Ya luego en 1932 crea su primer cortometraje a color, que es Árboles y Flores. Ahí vemos cómo él entonces de alguna manera le está dando, por decirlo de alguna forma, vida a elementos inanimados, como un mueble, o incluso le da unas condiciones antropomórficas a los árboles, donde les pone voz, donde les pone, digámoslo así, sonido adicional y vitalidad, una vida propia, ¿no? Entonces eso nos va mostrando cómo él, con su capacidad creativa, va haciendo esa articulación de imágenes y sonidos, que también fue un aspecto que tuvo mucho impacto dentro del público en general. Luego ya en 1937 saca su primer largometraje, que era Blancanieves y los 7 enanitos. Un boom impresionante. Él de alguna manera era capaz
de articular o abstraer de cuentos, de historias de otros grandes autores, poderlos llevar no solamente a los dibujos, sino luego a la pantalla, porque él fue guionista, director de cine, fue incluso animador, en fin, son muchas sus labores que fueron dejando ese impacto, dejando esa huella que hoy perdura, ¿no? Luego en 1940 aparece otra gran obra que no tuvo tanto impacto como la de Blancanieves y los 7 enanitos, que fue Pinocho, hasta que luego ya en 1941 con Dumbo vuelve y tiene otro impacto que incluso lo rescata de cierta dificultad económica que se había presentado. Tenía ciertas dificultades con Pinocho, que hubo que hacer mucha inversión, pero que en última instancia no tuvo el resultado financiero que esperaba, aunque hubo muy buenas críticas, pero bueno, después entonces con Dumbo tuvo la oportunidad de sobresalir y rescatar ciertas condiciones. Esto nos invita a reflexionar precisamente dentro de ese legado cultural, esa perseverancia del hombre que sabe lo que está haciendo y ama lo que hace y hace lo que ama y sigue con su inspiración. Luego en 1945 sorprende a la humanidad con una combinación de imágenes reales junto con dibujos animados. Entonces, articular esos elementos, sin lugar a dudas, que despierta una inspiración, despierta un interés muy significativo en ese aspecto tan humano, específicamente humano, de lo cultural, que es la creatividad. ¿Por qué? Porque está articulando elementos musicales, elementos del dibujo, digámoslo así, lo que tiene que ver con la prosodia, lo que se relata dentro de estas historias, y todo entonces encaja de una manera sincrónica y perfecta, dando una connotación de un realismo impresionante y de conexión con las personas que asistían a sus obras, algo que sin lugar a dudas todo artista anhela, que sus imágenes, sus obras toquen el corazón de la audiencia, y de veras que lo logró. Walt Disney decide primero crear una ciudad que era para el descanso de sus empleados, ya había crecido bastante su compañía, pero ese hombre soñador luego quiso crear una gran ciudad que fuera diseñada con características mágicas, y es ahí donde él compra 43 millas cuadradas en el centro de Florida, en Orlando precisamente, que, oiga, estamos hablando de 43 millas, que es más del tamaño de Manhattan, y entonces empieza a desarrollar allí todo un proyecto, lo empieza a estructurar, y efectivamente en 1961, que fue cuando se compró ese terreno y ya había estructurado todo el proyecto, se empieza a trabajar en ese proyecto. Pero desafortunadamente, tal vez, cuando se abre este maravilloso parque en 1971, ya Walt Disney había muerto el 15 de diciembre de 1966 por un problema pulmonar, por su de pronto adicción al tabaco, al cigarrillo. Sin embargo, fue un hombre que, sin lugar a dudas, nos dejó una gran inspiración. Nos deja aquí en Florida precisamente este maravilloso parque para que los niños, desde los 0 años hasta los 100 años, diría yo, o más de 100 años, niños de 0 a 100 o 120 años, podamos disfrutar, no solamente disfrutar, sino conectarnos con esa inspiración. Dentro de su gran obra, obviamente, quedan aspectos muy poderosos y significativos, como sus 22 estatuillas de los premios Oscar, 59 nominaciones, hubo 4 Oscar adicionales, o sea que en total fueron 26 los que de una u otra manera recibió, precisamente por su gran impacto en la comunidad. Aquí la semblanza de un hombre que una de sus frases contundentes, donde decía: yo no duermo para descansar,
yo duermo para soñar. Y sí que es bien cierto que fue capaz no solamente de soñar y materializar, concretar sus sueños y permitir que muchas personas, millones de personas, pudiésemos adentrarnos en sus sueños. De hecho, recuerdo en mi último viaje a Disney World, hace poco, con mi familia, y mi nieto Sebastián decía: abuelito, ¿cierto que parece que estuviéramos en un sueño? Y yo le decía: no es que parezca, estamos verdaderamente dentro de un sueño de un gran soñador. Y verdaderamente podemos entonces considerar que todo lo que un ser humano deja como construcción, como algo creativo, nos inspira a seguir creciendo, incluso para consolidar con mayor contundencia que lo más importante no es solamente dejar un mejor mundo para los hijos, sino unos mejores hijos para el mundo. Hijos inspirados en la creatividad, que es diametralmente opuesta a la destructividad. Sin lugar a dudas, ese para mí ha sido el gran legado de un gran hombre, de Walt Disney. Es esto lo que quería plantearles, reflexionar un poco sobre Walt Disney, que nos ha dejado aquí en Florida una semilla que echó raíces y se ha venido expandiendo para el disfrute, el aprendizaje y la conexión con ese aspecto, digámoslo así, del espíritu cultural del ser humano. Gracias y seguimos en contacto. Hola, soy Mari Fernández. Un saludo desde la delegación de la Florida. Hablar del estado de la Florida es descorrer la cortina del encanto para contemplar playas, palmeras, variedad de paisajes y disfrutar de su clima subtropical. Sumando todo su ambiente, lleva al que siente amor por la literatura inspiración para poder crear. Miami, destino admirado por los viajeros. Posee un hermoso sitio no tan conocido por turistas, sin embargo, encierra seducción ante la magia del arte. Mi enunciado se refiere a el Parque de las Mujeres, fundado en el año 1992 por la activista estadounidense Roxy O'Neill Bolton. El parque fue establecido para celebrar los logros de las mujeres. Alberga una galería con documentos e historias de mujeres que han impactado a Miami-Dade. El parque reluce con una cerca de hierro, instalación de arte que simboliza el poder femenino, diseñado por la artista Lilia Rubio. Aquí se promueve la cultura. Adultos reciben clases de tejido, pintura, yoga, tai chi y en el verano, campamento para niñas, donde se ofrecen diferentes disciplinas, danza, artesanía, canto y liderazgo. Este es un parque para actividades pacíficas, caminar, meditar, escribir. Parque de familia, parque de picnic. La diversidad de árboles y la claridad de su lago dejan distinguir los rayos de sol donde patos y garzas se saludan y agregan colorido al entorno. En sintonía con la naturaleza se divisa un pequeño jardín.
¡Sorpresa! No habitan rosas. Una flor con figura de campana y una mariposa exhibe su glamour. Su frágil belleza me mostró que si murmuro o lastimo, el corazón se arruga y mi mariposa vuelve a ser oruga. Cavila el pensamiento en profundo diálogo de El Principito y su rosa. Dar amor no agota el amor. Por el contrario, lo alimenta. Aunque las rosas no formaban parte del panorama, llegó a mí la verdadera fragancia. Pude ver rosas en el rostro de los ancianos, en la alegría de los niños, en la unidad de la familia, en los amantes tomados de la mano. Y así nació el poema El viaje de una rosa. De la ternura es el alba, luz que se hace en perfecto esplendor, puerta abierta del rocío de la noche, escoltas de sonrisas, arrullan en abrazos a rosas elegantes en largo paseo donde la vida invita. Hoy anhelo hablar con la de mejor esencia, cuya aroma abandona la espina que divide la alegría. Mi elegida eres. Propongo que viajemos juntas. Llévame, rosa, en tus pétalos para deslizarme en tu universo, sumergida en el frescor de la humedad de amaneceres prometidos. Contigo compartir la fragancia generosa al niño, anciano y abatido, a todo el que respire. Un corazón de rosa será el legado en un viaje de embeleso sin final. Amigo, si abres tu mundo al amor, tú también podrás ver rosas. Lo esencial es invisible para los ojos. Muchas gracias. Feria Internacional Art Basel, donde acuden pintores y escultores de distintas partes del mundo. Aquí tenemos a la entrada de esa Obiso una escultura del escultor y pintor Romero Brito, de origen brasileño. También podemos encontrar obras de arte y galerías de arte en Winkles, Miami Beach y el Saúl. Reportó para ustedes Yoconda Carralero, 2 minutos. Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Aquí estamos para presentarles una área muy especial de la Florida, la Costa del Tesoro. Soy Marixa Martínez Mejía y tengo el agrado de presentarles hoy mi bella Costa del Tesoro. Como su nombre lo indica, tesoro viene de todo lo que se encuentra en estas bellas costas de la Florida. Como ustedes ven en el mapa, este es el mapa de la Florida. Estas 3 áreas que se encuentran acá son lo que llamamos la Costa del Tesoro. Está al norte de Miami y al sur de Orlando.
Abarca los condados de Indian River, de Santa Lucía y el de Martin County. Estos tres condados son los que están representando la costa del tesoro, llamada Treasure Coast. Algunas partes anexan West Palm Beach, pero en este caso nos vamos a enfocar solo en estos tres condados y su población. En este momento no tenemos la fecha exacta al 2020, el censo que se realizó, pero el último censo en el 2014, indicó que estos tres condados tienen 586.414 personas, con un porcentaje de anglos del 71%, afroamericanos 19%, hispanos 10%, incluidas otras razas. Y ahora nos vamos a la razón por la cual esta ruta, estos tres condados, esta zona se le llama la Costa del Tesoro. Su nombre proviene de todos los tesoros que se encuentran en el océano, en esas costas, o las que se encontraron en esas costas. Proviene de numerosos naufragios españoles. El más importante es este, que se encontró en la Flota de la Plata, que naufragó en 1715 cuando viajaba desde La Habana, Cuba, hasta España, cargada de riqueza. En este museo de Fort Pierce, y también hay otros museos pequeños, bien pequeñitos, se encuentran algunos de los cañones, las mapas, las rutas, los barcos. Aquí se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6 barcos que se encallaron y se sumergieron en esta zona. Lógicamente, por mucho tiempo, esos tesoros estuvieron sepultados. Poco a poco se fueron, a medida que la tecnología fue avanzando, se fueron viendo las oportunidades de rescatar algunos de ellos en la profundidad de los océanos, de las costas del futuro. Encontramos unas maravillosas obras de arte. En esos barcos viajaba gente con mucho dinero, vestían muy bien, tenían joyas muy hermosas y todos los artefactos que usaban para cocinar, vajillas, todo esto se ha ido encontrando poco a poco. Es muy curioso que aún cuando después de un huracán, después de que hay tormentas fuertes y se remueven los sedimentos del océano, mucha gente sale a las playas con detectores de metal a ver si se encuentra una pequeña pieza de oro en la playa. Este es un poco de lo que es la Costa del Tesoro. Pero ahora el recorrido de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en esta zona. Empezamos el 26 de enero del 2019 con un evento familiar incorporando la poesía infantil de José Martí. Lo realizamos en una famosa y prestigiosa biblioteca de esta zona, Barnes and Noble, en el área de Jensen Beach. Les encantó el evento y nos invitaron a participar en conversatorios en español bimensual. Realmente las personas de esta zona, como ustedes bien ya escucharon, 10% solamente son hispanos. Muchos de ellos hablan el español, pero no lo escriben. O no lo hablan perfectamente. Entonces estos conversatorios nos dieron la oportunidad de reunirnos con diferentes personas y el grupo creció del 2019 al 2020, el año de haberlo iniciado. Jane y yo lo iniciamos, Marisa Mejía y Jane Valeta, y luego se nos unió una excelente profesora retirada, Gladys Garzón, y entre las tres presentamos pequeños seminarios en los cuales exploramos a Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, José Función Silva, Rubén Darío y por supuesto José Martí, que
Y hicimos un seminario muy especial comparando los poemas nocturnos de José Asunción Silva y de Rubén Darío. La pandemia nos movió un poco como toda la humanidad. Los lugares, Barnes & Noble cerró esa oportunidad y nos tuvimos que ir a un café abierto. Starbucks del área nos permitió reunirnos en la parte exterior y ahí hicimos algunas reuniones hasta que nos mandaron a cuarentena. Este ha sido nuestro recorrido en la Costa del Tesoro. Academia Norteamericana de Literatura Moderna inicia el 2021 con unos cambios e incertidumbres, porque no tenemos acogida en ningún lugar, porque no nos podemos reunir, pero físicamente, pero seguimos reunidos acá, virtualmente, con Literatura Visión, cada lunes, y cada vez que nos inviten, aquí estaremos. Por eso hoy les traigo mi bella Costa del Tesoro, para que la próxima vez que piensen por qué se llama la Costa del Tesoro, recuerden que en esto donde está aquí, esto rojito, en estas cosas aún siguen tesoros escondidos que aún no se han podido rescatar. Soy Marixa Martínez Mejía, Delegación Costa del Tesoro, para la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que nos une a través de este espacio de literatura visión. Hasta la próxima. Muchas gracias y bendiciones.